¿Cómo les va? Muy buenos días. Vamos a acomodar como corresponde la corbata. Ahí estamos. Y estamos empezando orden del día en una jornada importante por todo lo mucho que está pasando. Recién estaba hablando con mi compañera Carolina Ramos de varias cuestiones que tienen que ver con que mañana a las 11 hay sesión en el Senado. Hay dudas en un tema que importa por el tratamiento en el Congreso e importa además por cómo va a ser el vínculo del gobierno con la CGT, un vínculo que no fue el peor en estos 2 años, que tuvo alguna rispidez, pero que se mantuvo dentro de ciertos cánones, y cuál va a ser también la mirada de la Unión Industrial, que no es una sola, en torno a los puntos más conflictivos de una eventual reforma laboral, de la cual, repito, todavía no se sabe casi nada, por lo menos en materia de alguna certeza. Ella es Carolina Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Buen Muy jueves. bien. Bueno, ¿cuántos temas, no? La ¿Viste? verdad que no Tenés está... hasta las No, hoy me quedo hasta las... 11:58 tenés. No, así no, que hoy da. me quedo hasta las 3 de la tarde, porque ¿Viste? vamos a hacer algunos, Estuviste algunas de suplencias gira, ahí. estuviste de vacaciones prolongadas. Así que hoy tenemos maratón de hay que Caro recuperar. Ramos. Maratón de Caro Ramos. Bueno, a ver, este domingo, Pato, termina el periodo ordinario. Es 30 de noviembre, Sí. termina el periodo ordinario y entramos en una especie de limbo hasta el 10 de diciembre, que es cuando asumen los nuevos legisladores. En el mientras tanto están las sesiones de jura, como bien explicaste. En el día de mañana a las 11 la sesión del Senado, que se llama sesión de incorporación, si queremos ser técnicos, y en diputados el próximo miércoles. En mi caso vamos a estar detallando lo de mañana en el Senado, porque claro, lo que debía ser una ceremonia más bien institucional o si querés emotiva, se termina transformando en un hecho político que tiene que ver con el caso de Lorena Villaverde, esta actual diputada de La Libertad Avanza, que está en duda si va a terminar asumiendo o no. Están ya algunos poroteos. El oficialismo se muestra confiado, Pato, en que van a lograr los números. Vamos a aclarar un Vi poco el mucha tema. foto de ella con Karina Milei, lo que a nivel político Sí. significa que hay un respaldo absoluto del Ejecutivo para que asuma. Exacto, el respaldo Sí. está. De hecho, Patricia Bullrich ya se reunió, como bien dijiste, con Sí. senadores de la UCR y hoy a las 2 de la tarde con senadores del PRO, y todo indica que uno de los temas a tratar va a ser buscar apoyos para Lorena Villaverde. Esto tiene dictamen de rechazo de la Comisión de Asuntos Constitucionales a raíz de impugnaciones que hablan de inhabilidad moral Sí. por estos supuestos vínculos de esta diputada con el narcotráfico. Ella fue detenida en Estados Unidos por tenencia de cocaína y demás, con lo cual, bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Me gustó porque es muy gráfico otra vez lo que es Luis Juez definió esta situación. Juez que dijo, dice, mira, en términos legales, lo digo como abogado, no hay ninguna causa pendiente. Y lo otro, dijo Juez, Sí. tengamos en cuenta que estás asumiendo como senadora, no como integrante de la Orden de Santa Teresa de Jesús. Dijo Juez. Digo, Y más Juez que- tiene un estilo muy particular, Pero ¿viste? es Pero- entendible, entendible. Bueno, pero a ver, yo hoy Sí. pensaba esto, Pato. Al Senado no le tembló el pulso para expulsar a Edgardo Cuéllar en su Totalmente. momento. Un Cuéllar que, es cierto, había sido descubierto infragante y cometiendo un delito, pero la causa judicial estaba recién arrancando y ni siquiera se lo suspendió, No. se lo expulsó. O sea, se tomó la medida más drástica. Debe ser por el hecho de la flagrancia, ¿no? Y seguramente, ¿no? Pero... Como el diputado que estaba besando un seno, ¿te acordás? Claro, ahí no llegó a Sí, ser expulsado claro, porque y renunció renunció. antes. Pero bueno, el caso de Cuéllar la verdad que marcó un antecedente, Sí. ¿no? Y entonces acá lo que pasa es que estamos hablando de hechos que sucedieron en el 2002, si no me equivoco. Totalmente. O sea, bastante lejos en el tiempo. Lo de Cuéllar 2023 ya fue. Sí, Claro. lo de Cuéllar sí, pero lo de Villaverde 2024, es más sí. lejano. Entonces, bueno, está esto en discusión. Luis Juez ya tiene decidido justamente acompañar la asunción de Villaverde. Y bueno, vamos a ver cómo se da. Aclaremos esto porque es importante, Pato. ¿Quiénes votan esto? Los senadores que siguen con mandato y los nuevos. O sea, la nueva Todos. Cámara. La nueva Cámara de Senadores, los 72 nuevos, votan el pliego, salvo Villaverde, que no puede votar su propio Y diploma. necesitas 37 votos. Si están todos presentes, sí.
La Libertad Avanza va a tener 20 senadores con la nueva conformación, o sea que no está tan lejos. O sea, los radicales son decisivos. Los radicales van a dar libertad de acción, pero uno espera que la mayoría acompañe, salvo Pablo Blanco, que siempre es una rara avis en el bloque, ¿no? Que termina el mandato, además, ¿no? Sí, y que firmó el dictamen de rechazo. Que termina el mandato, por lo cual no va a votar, es cierto, tenés razón. Pero a ver, de 20 a 37 no sería imposible, porque tenés radicales, y hay que ver si no se levantan varios peronistas para facilitar el número. Exactamente, porque Unión por la Patria está atravesando un momento delicado. En ambas cámaras podemos charlar de eso también. Sí. En el Senado, bueno, hay intentos de mantener el bloque unido, hay una rebeldía también por parte de algunos senadores. Ya Gerardo Zamora, ex gobernador de Santiago del Estero, o sea, se va ahora de la gobernación, ya está anunciando que va a conformar un bloque propio del Frente Cívico. Es parte de los movimientos que se están dando. Hay que ver qué pasa con el caso Catamarca, que tiene un senador que responde al gobernador Jalín en el bloque de Convicción Federal. Son todas conversaciones que se están dando en estos días, pero que la Libertad Avanza ve con mucha atención porque, claro, esto le permite crecer en simultáneo, ¿no? Claro, es como muy fuerte el contraste. Sí. Mientras la Libertad Avanza crece, el peronismo pierde por goteo. Hay mucha tendencia a vestirse todo del hilo de violeta. Exacto. Vamos con los títulos, esto es Orden del Día, a ver. Recordamos, reunión conjunta a partir de las 14 con invitados que van a abordar las temáticas de políticas públicas sobre el valor de las vacunas. Fentanilo contaminado y o adulterado. Se reunió la Comisión de Seguimiento e Investigación y se busca concluir con el informe. Lo que anticipaba Carolina Ramos, sesión preparatoria para el próximo 3 de diciembre. Curarán los nuevos diputados y se va a elegir al presidente de la Cámara. Bueno, Ramos, ya empezamos con usted, pero ¿qué cosa está bien? Es cierto que hay un gran politólogo italiano que dice la historia y la vida es corso y ricorso, que esto va y viene. Pero estar discutiendo el tema de la validez de las vacunas. Cuando leías el título pensabas esto es un déjà vu de la pandemia, ¿no? ¿Qué es eso? Además, perdóname, con datos como que indican que hay preocupación porque habrían pasado 3 micros con un montón de casos de sarampión. Sí, la verdad y otros datos que marcan una caída de la vacunación. Y eso es preocupante. Eso es lo preocupante. Bueno, no, es decir, el hecho, hay una discusión sobre cuál es el rol de los padres, como si los padres fuesen los dueños de los chicos, en lugar de ser los chicos sujetos de derecho a los cuales tenés que atender y vacunarlos. Absolutamente. No, yo soy el padre y no lo quiero vacunar. Absolutamente. Es una discusión del siglo XIX. Sí, pero ¿qué pasa? Sí. Con la pandemia revivió esta discusión, claro, hay que decirlo, con este sector que llamábamos antivacunas. Y esta reunión que mencionaste antes no es casualidad. No, claro. Es una respuesta a un una evento, reunión de la diputada del Chaco, ¿no? Claro, de la diputada Marilú Quirós del PRO del Chaco, que va a ser hoy también ese evento. Y el evento se llama ¿Qué contienen realmente las vacunas COVID-19? Está organizado para hoy. Vamos a ver qué sucede, pero claro, la comunidad científica reaccionó enseguida en repudio, en rechazo. Y Unión por la Patria, rápido de reflejos, activó este plenario, Pato, que van a ser las comisiones de Salud y de Ciencia y Tecnología, que presiden Daniel Goyán y Pablo Schedling. Pero además, ¿sabés qué pasa? Es una cosa muy difícil de entenderlo. Porque yo soy de una generación donde, cuando yo era chico, se estaba inventando la vacuna contra la polio. La Sabin oral, había epidemia ya por los años 50 que mataban o dejaban tullidos a chicos y chicas. Y entonces después se instauró la vacuna contra la polio, y después vino la vacuna contra la tos convulsa y el sarampión y la varicela. Y me tocó como padre. La verdad, no existen esas enfermedades, no existían durante gran parte del siglo XX, porque existía la triple, la cuádruple. Lo primero que a vos te daban cuando tu hijo ingresaba en la escuela era el cartoncito con el calendario de vacunas. Sí. Y los chicos, vos no has tenido nada de chica, ¿qué has tenido? Varicela. No. Pero claro, ¿me entendés? Pero, había todo. Sí.
paperas, tos convulsa, sarampión, eran las enfermedades de la década del 60 y se terminó con todo. Y ahora discutimos las vacunas, la verdad es una cosa, es un debate viejísimo, pero bueno. Sí, sí, personalmente creo lo mismo. Digo, es un debate, no tiene demasiado sentido a mi criterio personal volver sobre lo mismo, poner en cuestionamiento algo que ya está científicamente comprobado. Pero bueno, Y lo justamente de mismo con esto el van a tema del hablar. COVID. Yo conozco casos personales de personas muy afectadas porque el resultado de las vacunas no Claro. fue el mejor. Pero es cierto eso, porque además te decían, che, una vacuna para ponerla a la venta necesita 10 años de experimentación y acá como consecuencia de la pandemia, Sí, en un año la pusieron a la sí. venta. Yo conozco muchos casos, pero digo, ¿cuántos casos conozco? ¿100, 1000, 200.000? Bueno, pero hubo miles de millones de personas que se vacunaron. Claro, y la vacuna lo que provocaba era tener síntomas más leves, ¿no? En todo Claro, caso. O sea, no garantizaba que no volvieras a tener COVID, pero totalmente. sí síntomas más leves. Exactamente. Y se otorgaron creo que 3 o 4 dosis, ¿no? En su Totalmente, momento. sí, sí, sí. Bueno, a ver, la doctora pro vacuna, la doctora Ramos, a ver, Sí, yo diga, soy pro vamos. vacuna toda la vida, Por ¿no? supuesto, dale. Bueno, vamos a repasar, damos vuelta a la página y nos Sí, metemos con lo que va a suceder mañana a partir a de ver, las 11 horas en el Senado, que vuelve a sesionar después de 2 meses. Hace bastante ya que no sesiona el perdóname, 10 Senado. segundos. Iba a decir victoria, pero naturalmente lo que era la posición comprensible del oficialismo, decir, che, el 26 de octubre ganamos, no hay sesión de nada, ni en diputados ni en senadores, terminó Se terminó naturalmente confirmando. prevaleciendo. Claro. Exactamente, sí. Tal, sí. El saldo de todo esto es que no va a haber sesión ni en diputados ni en el No, Senado con agenda, ¿no? aprovechemos otros momentos y otros acuerdos, decía la oposición, pero no, no hay sesión. No hay No, está. sesión y la ley de DNU, que era el tema principal de estas Claro. conversaciones, quedó en la nada, ¿no? Bueno, mañana, sesión de incorporación de los senadores electos. Una sesión que, como decía, suele tener mucho color, los senadores van con sus familias, es un momento emotivo, pero claro, está trastocado por este caso de Lorena Villaverde. Vamos a las placas, porque justamente se va a votar A el ver, diploma de Villaverde. O sea, se votan todos los diplomas, ¿no? De los sí. 24 senadores electos por 8 distritos, uno de ellos la Ciudad de Buenos Aires. Pero toda la atención está puesta en el dictamen de Lorena Villaverde porque tuvo rechazo en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Cuando se la impugnó a Villaverde se habló de inhabilidad moral por esto que estamos contando respecto de sus presuntos vínculos con el tema narco. Hay una figura en el medio muy cercana a Villaverde que es la de Sicarelli, que aparece en el medio del escándalo. Todo esto se destapó con el caso Espert, ¿no? Sí. Cuando José Luis Espert se conocen estas transferencias que habría recibido por parte de Fred Machado, se destapa paralelamente el caso de Villaverde por su vínculo con Sicarelli y a su vez todo decanta en Machado, ¿no? Dos cosas. El segundo, si eventualmente no asumiera Sí. Villaverde, es un hombre Sí, conocido en la política regional, también con vínculos con Fred Machado, sí. también. Y el otro dato es que la verdad, lo que no deja de ser paradójico, vos me podrás explicar que, bueno, ahora aparecen las denuncias del peronismo y se conoce más todo a partir de lo de Espert. Sí. Pero los pliegos de la candidata senadora Villaverde fueron convalidados cuando los presentó como candidata a diputada hace 2 años también. No hubo ninguna objeción Es en ese cierto, momento. es cierto. Ninguna objeción. Es cierto, Claro. e incluso la justicia le permitió ser candidata, ¿no? Claro. Bueno, estaba buscando Enzo Fullones. Exactamente. Se llama. Lo tenía. Muy bien. Bien, Enzo Fullones sería, pero a ver, para eso tiene que darse que Villaverde no Decida, pueda asumir claro, o que porque le desista rechazan de el pliego. asumir. Porque, a ver, también la opción que hay es que si le rechazan el pliego, ella puede ir a la justicia. Pero eso, Pero hasta que la Corte falle va a pasar un tiempo y en ese tiempo la Libertad Avanza se queda Se pierde sin un una voto, banca. claro. Entonces, bueno, además recordar que Villaverde tiene 2 años más de mandato como diputada. claro. Así que alguno de los 2 lugares va a ocupar. Claro, Vamos a ver cuál. exactamente. Pero bueno, trajimos el detalle de todos los 24 senadores que van a jurar, A o ver. 23 eventualmente si Villaverde no lo hace, ¿no? Vamos a las primeras placas. Patricia Bullrich, protagonista de esta sesión. Una Bullrich que ya viene caminando los pasillos del Senado. Sí. Hoy se reúne con el Bloque Pro. Ya lo hizo varias veces con la Libertad Avanza y también con la UCR. Bullrich va a liderar un bloque de 20 senadores, incluyendo a Francisco Poltroni, que vuelve.
después de haber cedido en malos términos con Santiago Caputo en su momento, vuelve. Ayer lo vi a Poltroni, andaba en una radio amiga y yo andaba por ahí, Mirá, así que lo encontré a Poltroni, sí. Bien, un personaje, Poltroni. Sí. Vuelve a integrar el bloque oficialista que pasa de 6 a 20, un crecimiento exponencial. Bullrich asume con Agustín Monteverde, que la otra vez me mencionabas que tiene una trayectoria importante. Sí, totalmente. Van a ser los 2 senadores por Capital Federal que asumen en nombre de la Libertad Avanza, y por la minoría renueva Mariano Recalde, que ya es senador, hijo del ex abogado fallecido Héctor Recalde. Exactamente. Tenemos también el caso de Entre Ríos y un apellido conocido acá en diputados, que es Venegas Lynch, en este caso Joaquín, que es hermano de Berti. Recordemos que en Entre Ríos hubo un acuerdo con Rogelio Frigerio y la Libertad Avanza, pero los 2 senadores que entraron son de la Libertad Avanza, o sea, no son de Frigerio. Venegas Lynch y Romina Almeida. Y el tercero es de Fuerza Patria, que es ex vicegobernador de Gustavo Bordet, Adán Val se llama. Claro. Va a asumir por Entre Ríos. Se suma a Los Fuerza Val Patria. es una familia con mucha historia en el peronismo. Hay otro antecedente de él que también fue vicegobernador, efectivamente. Bien, perfecto. Sí. Continuamos y nos vamos a la provincia de Neuquén, próxima placa, con otra figura importante que es la de Nadia Márquez. Una Márquez que suena como posible presidenta provisional del Senado. También. Aclaremos, Pato, que esto no se vota mañana. Las autoridades del Senado se votan recién en febrero, cuando se hace, ahí sí, la sesión preparatoria, y se votan presidencia provisional y vicepresidencias y secretarías. Pastora evangélica. Pastora evangélica, sí. Un ascenso meteórico tuvo Márquez. Sí. Tuvo trayectoria política en su provincia, fue concejal en Neuquén, ahora es diputada nacional, es la segunda de Gabriel Bornoroni y pasa al Senado junto con un ex radical con peluca. Ya les decimos ex porque ya no son radicales con peluca, ahora tienen la peluca en el marco, totalmente puesta. En el marco de esta profesionalización que intentan los libertarios, bienvenido sea, de la mano de Eduardo Menem, enseñándole cuestiones básicas a los diputados, digamos que la diputada Márquez era una de las que se mostraba mejor preparada dentro del bloque, ¿no? Sí. Es abogada de profesión, tenía manejo del idioma, se manejaba mejor. Sí, a la hora de las discusiones reglamentarias y técnicas, Márquez era una voz importante en el bloque. Bueno, ahora un poco va a tener otro rol quizás en el Senado, que va a ser más institucional, va a ser la segunda en la línea sucesoria después de Villarruel, ¿no? Y con ella y con Bullrich es otra cosa el Senado. Absolutamente. Y la tercera banca va a ser la de Julieta Corrosa, que es de la Neuquinidad. La Neuquinidad es el sello del gobernador Rolando Figueroa, que ganó una senadora... Hijos putativos del MPN, ¿no? Sí, un ex MPN que en diputados también ganó una banca y está viendo ahí si se junta con otros gobernadores. Es un tema interesante para hablar después, este armado de gobernadores por fuera de Provincias Unidas. Sí, que tiene que ver con Pichetto, pero bueno, después seguimos, después lo charlamos. Bueno, Río Negro, obviamente Lorena Villaverde entre signos de interrogación. Y en el caso de Fuerza Patria asume Martín Soria, que también es diputado nacional, ex ministro de Justicia. Siguen al lado, es el karma, es el karma de Villaverde. Es el chiste que hacemos siempre, se siguen unos a otros los pasos, ¿no? Sí. Y de hecho en el recinto este año hemos tenido muchos cruces, muchos chispazos entre Soria y Villaverde. Las denuncias de Soria contra Villaverde fuertes, no son habituales en el recinto, efectivamente. Sí. Fuerte. Y Ana Inés Marx, que se suma con Martín Soria a Fuerza Patria. Nos vamos al norte, más precisamente a Salta, y ahí tenemos la jura de María Emilia Orozco, otra diputada de la Libertad Avanza, que se transformó en una figura fuerte del bloque, junto con Gonzalo Guzmán Coraita. En el caso de Orozco, recordemos que ella viene del sector de Alfredo Olmedo. Sí. A quien todos conocemos por su campera amarilla, ¿no? Exactamente. Agarrar la pala, etcétera. Orozco viene de ese sector y ahora va a ser senadora nacional. Y en el caso de la tercera banca, jura otra conocida que es Flavia Rollón. Flavia Rollón fue ministra o secretaria de Energía con Sergio Massa. Con Sergio Massa y también, Pato, en la primera parte del gobierno de Milei. Yo me había olvidado, pero ella continuó un poquito cuando apenas asumió Milei, después se fue.
Pero Rollón ahora fue candidata de Gustavo Sáenz. Un Sí. Sáenz que está muy activo Muy en activo. cuanto a la conformación de los nuevos bloques, sobre todo en diputados, donde ahí está moviéndose muy fuertemente para aliarse a otros gobernadores. Pero Rollón sería ella sola, ¿no? En este caso, un bloque provincial. En el caso de Chaco tenemos, ahí también la Libertad Avanza fue aliada a la UCR, pero acá sí se suma una radical, que no es libertaria. Tenemos Juan Cruz Godoy, que va a ir al bloque oficialista, y Silvana Schneider, ella va a ir al bloque UCR, a pesar de haber ingresado en la lista violeta. Y Jorge Coqui Capitanich vuelve Claro. al Senado, el ex jefe de gabinete, que obviamente se va a sumar a Fuerza Patria, también obviamente exgobernador de la provincia, ¿no? Otra figura fuerte. Un del hombre, bloque. sí, donde digo, hasta acá la verdad, yo creo que no le va a discutir su rol a Mayans, pero hace rato que no había un hombre con peso, con mucha experiencia, Coqui Capitanich, ¿no? ¿En el bloque En el decís? bloque, efectivamente, sí. No le va a discutir el rol a Mayans de ninguna manera, No, pero no. es un aporte, es una figura importante. Es una figura importante, Sí. exactamente. Y vamos a las dos últimas provincias, que son Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Santiago del Estero es interesante porque Gerardo Zamora deja la gobernación. Recordemos que hubo elecciones a gobernador este año. Va a asumir Sí. un delfín de La de primera vez en Zamora. mucho tiempo que no es Zamora o la mujer. Claro, pero sigue siendo el mismo Sí. partido político. Es Sí. casi hegemónico el Sí, caso totalmente. del Frente Cívico en Santiago del Estero. Y Zamora asume con Elia Esther del Carmen Moreno. Y ellos dos van a formar un bloque aparte, o sea, no se van a sumar a Fuerza Patria, van a formar el Frente Cívico. No es la primera vez que el No. Frente Cívico se constituye como tal. Ya hubo épocas pasadas donde hacían un bloque propio y aliado siempre a lo que era el kirchnerismo, pero por separado, ¿no? Y Neder renueva, me Neder parece, ¿no? renueva, Sí. pero él sí estaría en Fuerza Patria. Igual Neder también es aliado Sí, de Zamora, o sea totalmente. que se podría decir acá que las tres bancas son de Zamora, ¿no? La provincia entera, los tres senadores serían de Zamora. Y Tierra del Fuego, finalmente, Agustín Coto y María Belén Monte de Oca juran por la Libertad Avanza, y Cristina López, que también ahora es senadora, renueva su banca por Fuerza Patria. Pato, estos son los 24 que deberían jurar mañana. Vamos a ver nuevamente el caso Villaverde, pero recordemos, mañana a 11 horas la sesión de incorporación, y ya después quedará esperar hasta el 10 de diciembre que asuman funciones formalmente, ¿no? Bueno, notable fortalecimiento de la Libertad Avanza en el Senado. Recordamos que apenas eran 6 o 7, ahora entre los propios y lo que está trabajando Bullrich y el poco margen que tienen para ir a otro lado, tanto el PRO como la Unión Cívica Radical, un número más que interesante. Bueno, la pausa, en un ratito estamos con Gonzalo Solaberrieta y también estamos con otro tema que hizo mucho ruido ayer, que es las diferencias entre Miguel Pichetto y Provincias Unidas, Sí. lo que está pasando en ese espacio y lo que pasa en el bloque también de Fuerza Patria. Pausa, ya venimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes,
que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream.
Bueno, aquí estamos en orden del día, Cada cosa hay que escuchar. imaginando nuestro mejor futuro. Estamos todos como muy convocados por lo que está pasando. Vamos a ir enseguida con Solabarrieta, pero antes queda pendiente un tema con Caro Ramos, que es los títulos de ayer que decían discrepancias en Provincias Unidas. Sí, bueno, todo sucedió entre ayer y antes de ayer, en realidad, en el armado de Provincias Unidas, conglomerado de 6 gobernadores, entre los que se encuentran, por ejemplo, Yarlora de Córdoba y Puyaro de Santa Fe. Bueno, la cuestión, Pato, es que Puyaro, fundamentalmente, está queriendo imponer a Gisela Scaglia como presidenta de este bloque. Scaglia, obviamente no hace falta que te explique quién es, actual Santafesina del PRO. Actual vicegobernadora. Eso es extraño, ¿no? Porque ella va a integrar Provincias Unidas, pero sigue integrando a su vez el PRO. Y esto es un poco ambiguo, ¿no? No la trataron bien en la última reunión del PRO por ese tema. Y ella estuvo, claro, en la reunión del Consejo Nacional y, bueno, un poco le pedían que se defina, ¿no? Ella sigue integrando el PRO, pero, bueno, ahora Puyaro la promueve como presidenta de Provincias Unidas. Esto, por supuesto, no cayó nada bien en Miguel Pichetto. Un Pichetto que estaba encaminado a presidir este bloque. De hecho, con los diputados con los que vos hablabas te decían sí, va a ser Pichetto, lo daban por hecho, pero ahora resulta que no. Esto se suma a otras discrepancias que tienen que ver con cuál va a ser el papel y el rol de Provincias Unidas, porque ellos se mostraron como alternativa a Milei en la campaña, pero claro, ahora el gobierno nacional está buscando seducir a esos gobernadores para aprobar el presupuesto y las reformas. Entonces, ¿van a ser opositores o no? Esa es un poco la pregunta. Yo te digo una cosa, esto es más o menos lo que le pasa al PRO, o lo que le pasa al radicalismo. Porque vos conocés el votante medio de Córdoba, sabés cómo se comporta, uno conoce más o menos el votante medio de Santa Fe, es un voto, el de Puyaro o de Yarlora es un voto esencialmente antiperonista. Exacto. Y yo digo, cuando se trata de reforma laboral, por ejemplo, o presupuesto, ¿hay mucho margen con la sociedad cordobesa o santafesina para que los diputados que responden a Yarlora y a Puyaro no acompañen al oficialismo? Yo te diría que no. Ah, viste, bueno, muy bien. Coincido con vos. No, además, cuando han declarado estos gobernadores, han manifestado que están a favor de una reforma laboral. Por supuesto, después va a haber que ver la letra chica, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿cuál es la situación al día de hoy? Al día de hoy, pero esto va a seguir, tanto Pichetto como Nicolás Massot están afuera de Provincias Unidas con la idea de formar un bloque propio que vamos a ver si es de 2 o de más. Esto va a seguir en conversaciones. Cerca de Pichetto dicen que la decisión ya está tomada, pero por otro lado dicen que los están intentando retener, ¿no? Así que no es un capítulo cerrado, diría yo. Y del lado de Provincias Unidas, todo indica que va a ser Scaglia la presidenta y van a tener en principio unos 16 integrantes, que son 8 que entran ahora, más 8 que ya estaban, que en los 8 que ya estaban tenés, por ejemplo, a Martín Lustó, tenés a Mariela Coleta, tenés a Pablo Juliano, que seguramente se sume, Esteban Paulón del socialismo santafesino y otros. Así que esa es la situación al día de hoy. ¿Cuál es la pelea de fondo? ¿Quién va a ser la tercera fuerza en la Cámara? También la discusión es quién va a ser la primera, porque ahora el oficialismo está ilusionado, ¿no?, con poder ser primera minoría. Pero quién va a ser la tercera se define entre Provincias Unidas y este nuevo bloque de gobernadores 2, digamos, que ahí tenés a Sáenz, a Pasalacqua, a Figueroa y demás. Así que esa es la discusión por estas horas. Enseguida voy con un testimonio que es el de Todero sobre el presupuesto, pero antes 10 segundos para que me parece a mí que también como existe hace rato el cordobesismo, también está insinuándose concretamente el santafesinismo. Fíjate lo que pasa fíjate lo que pasa con Puyaro y lo que pasa con la candidata, con Scaglia. Digo, Puyaro es radical, Scaglia es el PRO, pero básicamente ellos apuntan a una construcción que es la provincia de Santa Fe, es la provincialización, mucho más que los partidos y los bloques nacionales. Es cierto. Absolutamente. Primero Santa Fe, como los cordobeses dicen primero Córdoba, primero Santa Fe. Y después porque tenés además los otros dos casos, Pato, que son justamente, claro, por un lado, lo que fue la salida de Roberto Mirabella de Unión por la Patria, en lo que es un unibloque, básicamente también con el renombre de Santa Fe, y la otra ala,
que es la de la diputada Razzini, que recordemos se va a quedar, inclusive todavía tiene mandato, y es Defendamos Santa Fe, si mal no recuerdo también la postura de su bloque. Pero básicamente, digo, en un radicalismo que no está bien en Santa Fe como en ningún lado, un peronismo que va a ser la opción, lo que construye Puyaro es algo más allá del PRO y más allá del radicalismo. Claro, es pero un proyecto provincial, en Santa Fe, claro, vos tenés, y el socialismo también forma parte, ¿no?, de la también, alianza de gobierno. Con poco espacio, pero sí. Bueno, pero seguís teniendo socialismo, PRO y UCR unidos, en definitiva. Sí. Bueno, a ver, un testimonio, un hombre de la Patagonia, todero, que habla del presupuesto. A ver, y hombre de Fuerza Patria, dale. Creo que es importante que se apruebe, que el país tenga un presupuesto, obviamente. Eso no está en discusión. Este presupuesto, no. Este presupuesto, así como está, y siendo de Neuquén como soy, este presupuesto tiene una condicionante. Yo no creo que ningún patagónico, sea del partido que sea, vote este presupuesto. No puedo entenderlo que un patagónico vaya a votar este presupuesto. ¿Por qué? Tiene 2 artículos que dejan librada la posibilidad que a los patagónicos nos aumente el gas el 100%. Saque el subsidio de gas de la Patagonia. Algo por lo que durante décadas peleó la Patagonia y llegó a tenerlo. Quien vote esto va a estar votando eso. Quien vote este presupuesto. Que no me vengan después que ese artículo sí, que ese artículo no. Si lo votaste en general, estás votando eso. Este presupuesto para mí ya es letra muerta, aparte. Digo, sí. ¿De qué se basa un presupuesto? El presupuesto se basa de ingresos y egresos, que deben estar equilibrados. Ahora, los ingresos, ¿por qué son? Por impuestos, por ventas al exterior. Y si después vamos a discutir de aprobar el presupuesto, vamos a discutir una reforma tributaria en Argentina, el presupuesto termina siendo letra muerta. Bueno, ahí estamos, en orden del día, la palabra de Todero, un presupuesto que recordamos, él dice que es letra muerta. Bueno, vamos a discutir todo, indica esto, el nuevo presupuesto en extraordinarias para tratarlo después, ¿no? Sí, hay que dictaminar nuevamente. Primero se tiene que constituir de nuevo la comisión, después dictaminar y después la votación. Es interesante lo que decía Todero porque es cierto, se va a aprobar primero el presupuesto y después la reforma tributaria, que claro, la reforma y no sabe tributaria los ingresos que vas a te tener. va a cambiar la recaudación si va a ser mayor o menor. Entonces ahí es cierto lo que dice, una cuestión fáctica, ¿no? El presupuesto va a quedar un poco desfasado, ¿no? Ahí estamos. A ver, Solabarrieta, reunión, convocatoria de diputados para cuándo, semana que viene es. Sí, exactamente, Asunción. Pato. Vamos te traje algunos detalles de lo que será la próxima semana, el día miércoles, la sesión preparatoria, porque había algunos idas y vueltas. No quiere decir que esto esté todavía sujeto a modificación. Si uno abre la agenda parlamentaria, todavía continúa viendo que la sesión preparatoria está programada y diagramada para el próximo miércoles a partir de las 13. Pero antes de lo que fue esta confirmación en la agenda, se especulaba con la posibilidad de que haya 2 sesiones. A partir de esa especulación se decía, bueno, ¿qué pasa con la cuestión de que está terminando un periodo ordinario, se precisa de la apertura del periodo extraordinario? Bueno, esto se explicó de una manera en la cual ante la situación que tienen que solucionar temas o asuntos internos, que son renuncias, que son incorporaciones o asunciones, juras justamente de los diputados, no se precisa de la apertura de un periodo extraordinario confirmado. Bueno, en principio lo que tengo, Pato, como dato y que traemos a colación es que habrá aparentemente y hasta el momento, como dice la información, una sola sesión que no comenzaría a las 13, sino que comenzaría justamente a partir de las 11 de la mañana. Esto resta todavía la confirmación, pero es un dato que traemos como anticipo. Y otro de los datos particulares es que la sesión será presidida por Gerardo Cipollini, de la Unión Cívica Radical, representante de la provincia de Chaco. Recordemos, hasta que se haga la elección del nuevo presidente de la Cámara o la reelección básicamente de Martín Menem, ¿no? El actual presidente. Recordemos que siempre esto es una cuestión sistemática del diputado o la diputada que mayor antigüedad tenga o que mayor cantidad de años de edad tenga. En este caso, pese a que Carlos Heller continúa en el cuerpo hasta el 9 de diciembre,
se ha acordado que Gerardo Cipollini sea quien la presida en esta ocasión, así que esta es la información que traemos como dato también de color e importante. Vamos a ir a la siguiente placa para entender un poco más de qué se trata esta sesión preparatoria que se realiza todos los años, que justo estaba buscando datos anteriores, tanto en el 2024 como en el 2023, se realizó un 7 de diciembre exactamente, estoy en lo correcto, en este caso se anticipó un poco porque recordemos el 7 de diciembre cae domingo, lunes es feriado nacional por el Día de la Virgen, por ende se anticipó a este día miércoles. Bueno, ¿qué finalidad tienen las sesiones preparatorias para que se entienda? Bueno, básicamente proceder a la Constitución para reconocer a los legisladores electos. Cuando hablamos de legisladores electos hablamos de todas las elecciones que se fueron realizando, inclusive, bueno, una de las más importantes, la del 26 de octubre pasado. Elección de sus autoridades, recordemos que se debe elegir nuevamente al presidente de la Cámara o la reelección de Martín Menem y la integración también de las comisiones permanentes, así como también la fijación de días y horas para las sesiones del periodo ordinario. Vamos a ir a la siguiente placa para continuar con este repaso, recordando que son algunos de los detalles que podemos ir conociendo de lo que vamos a tener como actividad principal, diría, la semana próxima, que es el miércoles, en esta sesión preparatoria, también puesto donde vamos a empezar a visualizar un poco a los nuevos diputados. Vamos a tener seguramente la oportunidad de dialogar con ellos, de conocer cuáles son sus ambiciones dentro de la Cámara Baja. Bueno, el miércoles en primer término se pondrían en consideración las renuncias de muchos diputados que van a ocupar otros cargos, inclusive como el caso, por ejemplo, de Diego Santilli, que ya juró como ministro del Interior. Es un mero trámite que se tiene que hacer lógicamente con su renuncia a disposición y la tiene que aceptar el cuerpo. Así también los casos, por ejemplo, de Pablo Servi, de la Liga del Interior, y de Nadia Márquez, por ejemplo, de la Libertad Avanza, que se van al Senado, al igual que Cristian Castillo y demás. La otra pregunta es, ¿se pondrá a disposición o no la renuncia de Silvia Lospenato? Es una pregunta de cara al miércoles. La pregunta del millón, ¿no? Claro, porque recordemos que Silvia Lospenato concurrió a elecciones legislativas porteñas en Cava el 9 de mayo, si no me falla la memoria, exactamente el domingo 9 de mayo, donde, bueno, en la elección ella fue, lógicamente, como referente del PRO primera en la lista, perdiendo la elección contra Santoro, de lo que sería más el movimiento cercano al peronismo o al kirchnerismo, y también contra Manuel Adorni, ¿no?, el representante de la Libertad Avanza, pero de todas maneras Silvia Lospenato ingresó a la legislatura porteña. ¿Qué pasa? Se empezó a generar un debate respecto a, bueno, qué iba a hacer con esa candidatura, si iba a, obviamente, ocupar ese cargo en la legislatura o si era una elección testimonial, su postura, su candidatura, para que el PRO pueda tener, en este caso, un triunfo o un buen resultado. En este caso es una de las grandes preguntas que tendremos, si Silvia Lospenato será una de las que renuncie o si va a continuar como diputada. Te digo una cosa, sí, opinión personalísima. Sí, Pato. Me parece que habrá que ver, a lo mejor ella no sé cuánto le importa, pero me parece que si ella no asume como legisladora puede pagar más costos políticos que otros candidatos. Para otros candidatos, bueno, el tema de ser testimonial era parte del inventario, no se lo juzga por eso. Lospenato tiene antecedentes, la verdad, impolutos, ha sido siempre como muy correcto, ha cuestionado las candidaturas testimoniales. Me parece que si ella se queda acá, a lo mejor puede pagar algún costo, pero bueno, yo la asocio con una imagen que no es la de otros. No es la primera que van a ser candidatos testimoniales, no es el primer caso. Pero en la situación de ella me parece que a lo mejor paga un costo mayor que otras diputadas o diputados, y me parece que también lo de ella tiene que ver con esta situación de crisis, no sé si terminal, pero una crisis muy seria que atraviesa el PRO, me parece, ¿no? Donde, digo, tenés por un lado una conducción de Macri, hay mucha gente que se ha tenido de Violeta, ella está en el medio, así que nada, qué sé yo, ¿algo que decir, Ramos? No, puede ser. Lo que pasa es que si ella asume como legisladora porteña, su reemplazo, hay que ver si no va a la Libertad Avanza, que es el caso de Petrovich. Claro. Entonces, por una cuestión política, quizás le convenga quedar. Pero también, eso uno lo entiende absolutamente. Sí. También para el resto es muy de orga y muy de casta, ¿no? Claro, sí. Claro, exactamente.
Pero bueno, a ver, diga, me vamos. imagino que en la terminemos. comparativo respecto a los costos, Sí. también podemos equipararlo con uno de sus competidores directos en la legislatura porteña, que fue Manuel Adorni, y que ya asumió como jefe de gabinete de ministros. Sin pagar ningún costo, ¿no? Me parece. Sí, como pero- que no pasó. Y pasó. Es que no es la misma historia. No es la misma historia, claro. Ella tiene una historia, me parece, más reivindicativa de un intento de sanación de la política. Sí, de transparencia. Exactamente, Sí. que no eran las banderas de Adorni, pero bueno, sí, efectivamente. Y perdón, y acá tal vez ya es más opinión personal, me Sí. parece que si un presidente de la nación designa a una persona para un cargo tan importante como la jefatura de gabinete, me ¿Quién va a parece decir que que ahí no? Claro. tendríamos que hablar casi de costo político, pero son situaciones diferentes, como bien vos marcabas, Pato. Bueno, nos habíamos A ver, quedado entonces con dale. la pregunta, la incógnita de si Silvia Lospenato será una de las diputadas que renuncie para asumir en otros cargos. Bueno, lo veremos el miércoles o en algún anticipo previo. Bueno, Luego habría dale. un cuarto intermedio, Pato, Sí. después de lo que serían las renuncias, se hará básicamente un receso pequeño para que cerca de las 13 se reanude la sesión, o tal vez antes, veremos cómo se dan los tiempos, y ahí sí se dará la jura de los diputados, ahí empezaremos a conocer las caras nuevas, recordemos que siempre suelen asumir agrupados, cada uno ante los santos evangelios, ante lo que quieran jurar, y además se elegirán autoridades de la Cámara de Diputados, que acá recordamos, y vale la pena recordarlos, actualmente Martín Menem es el presidente de la Cámara y puede ser reelecto, por eso lo marcamos también como una información importante. Bueno, ahí estamos. Ramos, le pregunto, en lo que tiene que ver con el peronismo no hay dudas, va a continuar, dudas. Yo hablé con Agustín Rossi ayer, él me dice, el candidato es Germán Martínez, Para no hay duda. presidir el bloque, sí, sí. tengo entendido que Martínez está firme y ha dado muestras de ser un buen jefe de bloque, digo, despojándome de toda cuestión política. La verdad que Yo siempre digo que es un gran psicólogo, ¿no? No, sí, Sí, eso desde ya. claro, sí, pero sí. también está presente en todas las Totalmente, comisiones. sí. Supo contener, pero bueno, a ver, ahora también hay situaciones que un poco lo exceden, ¿no? Tenemos casos de diputados que, bueno, dependen de sus gobernadores y van a hacer lo que les digan sus gobernadores. Puntualmente están en la mira los 4 de Catamarca, o sea, 2 que siguen y Sí. 2 que entran ahora, que hay que ver si siguen dentro de Fuerza Patria o si se van a otro bloque aparte. Y el caso de los 7 de Santiago del Estero, Claro. que responden a Gerardo Zamora. Pensemos que si esos 7 más esos 4 se van de Fuerza Patria, sería una catástrofe, porque Fuerza Patria podría bajar y perder la condición de primera minoría, ¿no? Que acá está la discusión de fondo. ¿Sabes qué? Conozco menos a Jalil, pero públicamente uno lo ha visto actuar, no es que lo conozca a Gerardo Zamora, ¿no? Sí. Pero me parece que es como no factible que Zamora y Jalil tomen una decisión tan de blanco-negro, decir, nos vamos de Fuerza Patria. Me parece que van a acomodar el cuerpo, ¿no? Y me parece que van a tratar de que sus provincias tengan ciertos beneficios de un buen diálogo con el gobierno, pero sin romper lanza. Será un interbloque, quizás. Interbloque o, che, te presto 2, 3, dame. O por ahí como ahora. Me quedo, depende de Me cómo quedo, venga el pero viento. con permitidos. Exactamente. Me quedo, pero con permitidos. Exactamente. O sea, me quedo, pero Dicen tengo que hasta- libertad de votar. Dicen que hasta Cristina en algún momento dijo, che, no estamos en condiciones de decirle a los gobernadores que atienden cuestiones muy importantes para sus provincias. No, acá no. Si en todo caso hay algún permitido, miremos para otro lado. Lo que pasa es que ahora quién responde, o sea, no quién responde a Cristina, sino que ahora Totalmente, claro. estamos hablando de una Cristina fue presidenta y ahora está cumpliendo prisión. Entonces, Pero no ¿cómo solo se- eso, digo, un kirchnerismo que está acotado a la provincia de Buenos Aires, pero además donde el gobernador es la oposición interna a la cámpora. sí. O sea que este es el cuadro de situación, Sí. efectivamente. Agrego como dato lo siguiente. Unión Tenés por la en el Patria, Senado mucho cristinismo en el Senado. El Senado es el... Y acá tenés también mucho cristinismo. Sí, pero en el bloque. Senado más. Sí, En el claro, Senado hay un núcleo duro totalmente. importante que Sí, le responde a claro. Cristina. Sí, sí, sí. Unión por A la ver, Patria, a ver, después de la elección había quedado con 98 igual que hoy, pero hasta ahora tenemos 96, porque ya se fueron 2. Se fue Fernández de San Luis, Sí. un diputado de San Luis,
y Javier Noguera de Tucumán, que va a formar bloque propio como existe actualmente de Independencia. El O sea bloque que de si yo Jaldo. le tomo un examen y le pregunto por los 98, Ramos acierta 97 No, no. los diputados. Los de ¿no? ahora puede ser, pero los acordarte que de nuevos no. Acordarte de Noguera es un mérito, dale. Y dale. porque uno va Sí, viendo, sí, ¿viste? cuando Sí. tiene que hacer las cuentas, Sí, va viendo dale. los nombres. Pero bueno, Sí. hoy tenés 96 de Fuerza Patria y 91 de La Libertad Avanza. Porque hace poco sumaron a los radicales con Sí. peluca. Ya está 96 contra 91. ¿Se puede equilibrar un poco la balanza? Es lo que vamos a ver en los próximos días, ¿no? Te digo, alguna vez lo dije, ¿no? Pero es para gente de fe, es un milagro lo que logra la Libertad Impresionante. Avanza. Pasar de 30 y pico a 91 y estar ahí de Fuerza Patria, son las fuerzas del cielo, en serio. Y ni hablar si, Sí. si contamos de lo que era el periodo 2019. No, bueno, nada, eran Claro, dos, cuando sí, ni sí, siquiera- eran de dos. 2 a ahora 91. Era cuando Milei decía, voy a poder con la fuerza del Claro, cielo, claro. efectivamente. Sí, sí, pero bueno. Bueno, Ahí estamos. Y lo otro, digo, esperar al 10 de diciembre, Sí. básicamente, y habrá que ver, pero parece que el cronograma es primero la discusión del presupuesto 2026. Después no sé si entra todo junto. Ayer lo escuché a Ritondo diciendo que los anuncios van a ser posiblemente el 9. Hay Dijo una- Ritondo, Adelantaron. Sí, sí, sí. sobre el tema de básicamente Código Penal, pero reforma laboral y reforma impositiva para... sí, la laboral va a entrar por Senado, eso ya Sí. se conoce. Ah, la laboral por el Senado. La laboral entra por Senado. Y la penal también, dicen, ¿no? También, Claro. sí, dicen que también porque de hecho Bullrich es la que la está promoviendo. La discusión acá... Es raro. Y porque uno, generalmente la estrategia del Ejecutivo es ingreso por la Cámara donde es más factible que me la aprueben, para tener la herramienta de la sanción, de una sanción. Digo, sí, se pero ahora imaginan- con Unión por la Patria en retroceso en el Senado... No, por eso digo, ¿no? Se tienen fe, sí. Claro, sí. se tienen fe. Ayer dijeron 9 de diciembre, pero la fecha hasta hace poco era 15 de diciembre. Así que vamos a ver ahí cómo se da. Ahí hay una cuestión que Es no que en está... realidad, claro, la noticia fue básicamente Que que se se iba a adelantaba, adelantar Sí. una claro. semana. Pero ahí hay una cuestión que no está blanqueada. Digo, ¿qué se puede hacer entre el 20 y el 27 de diciembre? Tenés 23, 24, después tenés el 31. Yo creo que muy poco. Claro, pero claro. bueno, el oficialismo está confiado en que sí, que lo van a lograr, e incluso sesionando ahí a orillas de las fiestas, ¿no? O lunes también. Sí. Capaz que hicieron como Ramos, que se fue de vacaciones en noviembre y ahora trabaja del Claro. 1 al 31 de Te diciembre. digo Ramos. que hay legisladores que ahora están de viaje, aprovechando esta etapa donde no hay casi actividad, es el momento, Sí, ¿no? Porque sí. después de diciembre vuelve todo. Así que bueno, ahí está el gobierno y recordamos, acá está resuelto que va a presidir Martín Menem la Cámara de Diputados, no hay ningún tipo de dudas. Lo que no está resuelto en el Senado es la presidencia provisional, Que ¿no? se vota en febrero, no ahora. A eso lo volvemos a aclarar. Mañana solo la jura de senadores. Bueno, ahí estamos. Les recuerdo una hermosa imagen de lo que está pasando en este momento en la ciudad de Buenos Aires, la 9 de julio. Quedan instantes, minutos para las 12 del mediodía. Pleno sol, temperatura en aumento en la ciudad de Buenos Aires. Están previendo la posibilidad de más de 30 grados para la jornada, como corresponde, bienvenido sea. Nos estamos acercando a el verano el próximo 21 de diciembre. Sola Berrieta, ¿alguna duda pendiente? No, duda no, Pato. La agenda va a continuar la semana próxima con la comisión de... esta tarde con la Comisión de Salud, así que veremos en definitiva cómo llega toda esta data que dimos en base al próximo miércoles. Sola Berrieta, muchísimas gracias. Un placer, Hasta Pato. cualquier momento. Carolina Ramos, que hoy se queda, bienvenida. Ramos llegó espléndida después de 2 meses de vacaciones, así que Ojalá 2 meses. gracias, Ramos. Gracias. Nos estamos viendo hasta mañana. Buenos días. Enseguida la continuidad de DTV. Chau, chau.
Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral